Bien, amigos, vamos ahora a dar la bienvenida a nuestro invitado. Nos acompaña Carlos Quispe Dávila, especialista del programa Derecho y Justicia Ambiental de EDAD, Derecho, Ambiente, Recursos Naturales. Y esa invitación, esta entrevista responde a que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó un mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos. Un poco vamos a contextualizar la situación de vulnerabilidad en la que viven muchos dirigentes a nivel nacional. A fines de febrero se denunció el asesinato de dos dirigentes de las comunidades Sinchi Roca y Puerto Nuevo en Ucayali, y eso se suma a una cifra de 6 personas que murieron también defendiendo derechos territoriales en el 2020. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Bienvenido, y en principio explícanos a qué responde este nivel de vulnerabilidad que viven muchos peruanos en distintos puntos del país. Sí, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, mucho gusto y gracias por el espacio. Bueno, la situación de amenazas, ataques y asesinatos que ocurren en contra de defensores y defensoras, especialmente del ambiente, ocurre en el contexto del desarrollo de actividades ilegales, entiéndase por estas tráfico de tierras, minería ilegal, tal ilegal, narcotráfico y cultivos ilícitos. ¿No? Son regiones como las de Ucayali, Madre de Dios, Junín y Huánuco, aquellas que han sido identificadas como espacios donde hay una mayor presencia de este tipo de actividades y, por tanto, de amenazas y ataques contra las personas defensoras. Tenemos este nuevo mecanismo intersectorial que establece obligaciones no solamente al Ministerio de Justicia, sino que involucra a otros sectores también. ¿Qué particularidades tiene esta nueva iniciativa justamente para defender a estas poblaciones vulnerables frente a lo que tú comentas, las amenazas que vigentes, sobre todo en este contexto sanitario también? Sí, desde luego que es un paso muy significativo. Antes de la reciente aprobación de este mecanismo intersectorial, contábamos con un protocolo de protección de personas defensoras de derechos humanos aprobado en 2019, pero que solamente vinculaba al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El nuevo mecanismo intersectorial aprobado por decreto supremo tiene la particularidad de que vincula a 8 ministerios. Además de Justicia, está el Ministerio de Energía y Minas, Ambiente, el Ministerio del Interior, el de Desarrollo Agrario, el de Cultura y el de Relaciones Exteriores. Es decir, estamos hablando de una herramienta que vincula a distintos sectores del Ejecutivo que pueden tener dentro de sus facultades iniciar acciones para la protección efectiva, la mitigación de riesgo y la protección de las personas defensoras que son amenazadas, ¿no? Un poco para ahondar en ese aspecto, ¿qué tipo de obligaciones, por ejemplo, tendrían cada uno de estos sectores en particular? Uh-huh. Sí, por supuesto. Por ejemplo, este mecanismo intersectorial reconoce dos tipos de medidas. Unas que llama medidas de protección y otras que son medidas de urgente protección. Las medidas de protección que, por ejemplo, puede brindar el Ministerio de Justicia son las de asistencia legal a través de la defensa pública. Las que puede brindar el Ministerio del Interior son patrullajes policiales. Las que realiza el Ministerio del Ambiente pueden estar referidas a la supervisión ambiental y el dictado de medidas administrativas ante eventuales infracciones, mientras que las de urgente protección están dirigidas directamente a aquellos casos donde hay un ataque manifiesto contra las personas defensoras e involucra desde la coordinación que puede hacer el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior con las prefecturas locales, por ejemplo, para la articulación con la policía, hasta una articulación mayor, como por ejemplo si es que la persona se encuentra en una zona de frontera o requiere algún tipo de asilo en otro país, hay una intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, justamente este tipo de mecanismos lo que busca es ya realmente vincular a otros sectores en el marco de una colaboración, sino más bien establecer funciones claras con relación a qué cosa. Cabe precisar que el Ministerio de Justicia tiene un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de este decreto supremo para aprobar un protocolo de actuación, es decir, cómo de manera más detallada, qué dirección de cada ministerio va a ser la involucrada en la implementación de este nuevo mecanismo.
¿Y es participativo? ¿Cómo se viene desarrollando este protocolo a 30 días de la publicación ya de este decreto que genera este mecanismo, la publicación de este mecanismo? ¿Qué se viene de ahora en adelante? Sí, desde luego, acceso aún dentro del Ministerio de Justicia en coordinación con los sectores mencionados, pero debido a la emergencia que precisamente ocurre, por ejemplo, en la región Ucayali, liderada por organizaciones indígenas como la ORAU, la Organización Regional Ucayali, y AIDESEP propiamente, que es la organización nacional, ya se vienen gestando reuniones con distintos de estos ministerios involucrados, específicamente Justicia, Ambiente y el Ministerio del Interior. Entonces, la ORAU y AIDESEP y un conjunto de organizaciones de sociedad civil aliadas, dentro de las cuales se encuentra DAR, estamos brindando asistencia técnica para que la implementación de este mecanismo pueda ser efectiva. Es decir, más allá del papel, de lo que ya se ha podido aprobar, en la práctica podamos contar con una herramienta que funcione. Y es por ello que próximamente se está coordinando algunas reuniones para que este mecanismo pueda tener un primer viaje de funcionarios de alto nivel de estos ministerios a la región Ucayali, con la finalidad de hacer un seguimiento con el gobierno regional y los locales, además de entidades de administración de justicia, tales como las fiscalías o el Poder Judicial, para que las acciones pues puedan ser efectivas y atender a casos que distintas organizaciones vienen denunciando, como por ejemplo la situación de impunidad que existe. Usted mencionaba al inicio algunos casos de defensores que lamentablemente han perdido la vida, pero a eso habría que añadir que muchas de estas investigaciones para determinar quién ha asesinado a la persona o quién la ha puesto en amenaza, pues no han trascendido de una investigación fiscal. Es decir, no hay una acusación propiamente para que esto pueda ser discutido en sede judicial y en efecto se determinen las sanciones respectivas, ¿no? Entonces, esto es un mecanismo que está por ponerse en práctica, pero que desde luego ya hay coordinaciones y existe la expectativa pues de que la herramienta pueda ser realmente efectiva como parte de los compromisos que tiene el Estado peruano ante su deber de respeto de los derechos humanos. Y a esto que tú mencionas, Carlos, ¿cómo se hará efectivo este seguimiento de las medidas implementadas y que finalmente se cumplan? A esto que tú señalas, el Poder Judicial, la desidia o la lentitud con la que proceden, en muchos casos, genera esta grave desprotección, esta sensación de impunidad que finalmente obliga a lideresas, líderes de derechos humanos, dirigentes, a abandonar sus territorios, a no denunciar. ¿Cómo cambiaría esta situación con respecto a este nuevo mecanismo ya publicado y, y qué salvaguarda se le dará a estas poblaciones finalmente? Sí, por supuesto. Es una buena pregunta porque es importante dimensionar también las expectativas, ¿no? El tema de defensores de derechos humanos y específicamente el de defensores ambientales es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, el enfoque que uno debería adoptar cuando nos encontramos ante un defensor o defensora ambiental es el de conocer que hay derechos colectivos y no individuales los que se están afectando. Es decir, si hay un defensor líder de una comunidad nativa que denuncia actividades ilegales, por ejemplo, el narcotráfico, la protección no solamente debe ser respecto a esta persona, porque no se soluciona el problema si yo lo traslado de su comunidad y lo llevo a otro lado. No se soluciona. El problema se mantiene y más bien nos invita a pensar en los temas de fondo que existen, relacionados con la inseguridad jurídica territorial que afecta a todas estas comunidades y que tienen relación con la presencia de actividades ilegales, ¿no? Muchas de estas comunidades, hemos dicho en otros espacios también, no han sido reconocidas o habiendo sido reconocidas no han sido tituladas o siendo tituladas falta que sean georreferenciadas y mientras esto pasa puede durar 10, 15, 20 años. Terceros obtienen títulos habilitantes en esos mismos espacios o haciendo uso de la fuerza los invaden y pues esta comunidad no tiene ningún tipo de protección jurídica para defender su territorio y es en esos contextos en los que ocurren muchas de estas amenazas. Las denuncias que hace ORAU en Ucayali, por ejemplo, el caso de la comunidad nativa Sinchi Roca, que está ubicada en la provincia de Padre Abad, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Entonces, si nosotros queremos pensar cómo la herramienta puede ser realmente efectiva, pues es importante que estén involucrados todos estos ministerios, pero también es importante ser consciente de estos temas de fondo.
¿no? Entonces, existe, como le decía, la expectativa de que la herramienta pueda funcionar, pueda ser clave, pero también siendo conscientes de que existen estos asuntos. Y solamente para añadir, hay algunos avances, además de estos del Ejecutivo, el tema de defensores ha adquirido una mayor relevancia en sede nacional, ¿no? Por ejemplo, además de este mecanismo que involucra el sector del Ejecutivo, hay dos proyectos que se encuentran en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, referidos también a personas defensoras de derechos humanos, y que ya no solo al Ejecutivo, sino además justamente al Poder Judicial, al Ministerio Público, en esta larga y compleja labor para la protección de la persona defensora de derechos humanos. Ahora, en cuanto estamos en un contexto sanitario, ¿hay alguna proporción? ¿Es directamente proporcional el contexto en el que nos encontramos, donde, claro, todas las luces están puestas en el avance del proceso de vacunación, distintas estrategias vinculadas más al sector salud, que hayan aumentado el índice de vulneración a estos dirigentes, a estas poblaciones vulnerables en cuanto a derechos humanos eh, territoriales refiere? ¿O no necesariamente? ¿Cuáles son los índices? ¿Cómo se ha ido desarrollando las cifras en estos últimos meses? Más bien, justamente uno pensaría, por ejemplo, desde marzo del 2020 hasta abril del presente año, desde DAR hemos registrado 9 asesinatos contra defensores y defensoras ambientales, una base de datos que tenemos construida por las propias organizaciones indígenas aliadas quienes nos abastecen de esta información. Y lo que vemos es más bien un incremento en las actividades, en estos ataques, asesinatos, pese a las restricciones iniciales de desplazamiento que se habían establecido en el contexto de pandemia. No, más bien, detrás de las amenazas se han mantenido y están estos temas de fondo, ¿no? Las actividades ilegales, que son una de las principales causas para los ataques, las amenazas, y como usted lo mencionaba también hace un momento, ¿no? Hay que ser conscientes también de que estos contextos de amenazas nos puede inhibir de poder denunciarlas. Porque si yo denuncio y no tengo confianza en el sistema que puede sancionar a quienes estoy denunciando, se reduce la confianza. Entonces, ese es un tema pendiente a considerar, porque ¿qué protección se le está brindando o qué protección se le ha brindado a las personas defensoras, a los familiares, a las viudas de los defensores asesinados, las familias? Es un trabajo arduo y, como lo mencionaba, hay la expectativa de que este mecanismo pueda significar un paso más. No va a ser la panacea para todo este problema, pero es un paso más dentro de este complejo problema. Bueno, y finalmente, de cerrar, ¿no? Esta sensación de impunidad, de desprotección, que lo que genera es eso que mencionas, ¿no? Movilizaciones, abandono de hogares y que finalmente el problema no termina, simplemente se huye del problema para evitar lo que estamos viendo, cifras que han ido en incremento y que genera más dirigentes lamentablemente que pierden la vida defendiendo los derechos indígenas. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Solamente ahondar en este protocolo de actuación, como, simplemente para cerrar, son 30 días que se tiene para este protocolo, cómo se viene trabajando a la fecha y cuándo tendríamos mayores luces al respecto. Sí, lo que esperamos, bueno, es que este protocolo ya podamos contar con estos mecanismos específicos antes del fin de este mes. Ese es el plazo que el propio Ministerio de Justicia ha establecido. Ciertamente ya hay un proceso previo, ¿no? La versión borrador de este decreto supremo fue presentada por el propio Ministerio de Justicia el 1 de marzo de este año. Se recibieron aportes desde DAR, formulamos aportes. En el marco de un convenio de apoyo interinstitucional entre DAR y el Ministerio de Justicia también hay un trabajo colaborativo y más bien nosotros estamos aún expectantes de que se pueda aprobar este protocolo de actuación y vigilantes, pues, que sea una herramienta que realmente efectice al mecanismo intersectorial. Entonces, la expectativa estamos aguardando y como lo mencionaba, ya hay algunas reuniones, ¿no? De por medio. La más próxima es posible Ucayali de una delegación de altos funcionarios y que sería un gran paso para acabar con la impunidad, estos ataques,
que hemos mencionado.